tres veces perfecto. Perfecto espiritual, perfecto en amor y perfecto en justicia y en la paternidad de Jesús. Aquel que es guiado por el Espíritu de Dios en total sometimiento y en integridad, ese alcanza a retener el amor de Jesús, cuyo amor es el único puente que te encamina a poseer la justicia divina, su victoria y su fuerte celo y peso paternal. Así, para que seas protagonista de los cambios desatados desde el lugar de la abundancia, desde el nacimiento de la terrible majestad de Dios, del Dios de Israel, cuyos cambios son para el bienestar del matrimonio, de la familia, de la congregación, del ministerio y de todo tu entorno. Amén. No existe perfección ministerial en aquella persona que no se somete al Espíritu Santo de Dios. No existe perfección de Dios sobre ningún ministerio si no hace la voluntad de Dios y no camina en integridad. O sea, aquel que no es íntegro nunca va a conocer la perfección de Dios. Y en otras palabras, la perfección de Dios echa afuera todo temor por el amor de Dios. Y la perfección espiritual de la que Pablo habló echa afuera todo el antisemitismo, toda hechicería y camina rectamente como Dios lo ordenó desde el principio. Un ejemplo de eso tangible está escrito en Jeremías 29:7, donde dice: además, trabajen en clamor y en oración para que prospere la ciudad. Rueguen por la paz de ella, pues si la ciudad prospera, también ustedes prosperarán. Dios le estaba diciendo a Jeremías que si él oraba y procuraba la paz y el bienestar de una ciudad, de una congregación, de una familia, Dios prosperaba esa ciudad, esas congregaciones y esa familia. Entonces, en otras palabras, no existe tal cosa, no existe prosperidad en una iglesia que sea antiapostólica y anticristo. Si tiene prosperidad es porque lo ha hecho a base de robo. Si una nación se ha hecho rica fuera de los principios de Cristo, lo está haciendo también fraudulentamente. Si una familia está siendo enriquecida fuera de los principios de Cristo, también lo está haciendo fuera del orden divino. Entonces, esas riquezas no son perdurables. Pero aquí aclara también que los vagos y los mentirosos que quieren ser asalariados por la fuerza y quieren sacar a los ungidos de la presencia de Dios, ellos enseñan mal al pueblo diciendo que hay que ir a trabajar secularmente, cuando Jesús dijo que aquel que fue llamado como ministro y como militante para Cristo no se enreda en los negocios del pasado. Ejemplo, Dios le dio una orden a Jeremías. El trabajo de Jeremías era orar, era interceder y era ministrar a una ciudad entera, a una congregación y a una familia. Y de ese modo Dios iba a tocar los corazones. ¿Para qué? Para que Jeremías también prosperara. Entonces, hay un oficio ministerial que nadie lo puede cambiar. No existe diablo que pueda cambiar lo que Dios establece. Entonces es bueno reflexionar en esos detalles. Dice que ese genuino cambio, del cual comenté desde el principio, que solamente se hace en esa perfección ministerial, que es trabajando espiritual, trabajando en amor y con la paternidad y la justicia de Dios. Dice que ese genuino cambio que es ministrado a una ciudad, a una congregación, a una familia y a los ministerios, dice que ese te impulsa y guía a quitar la piedra de en medio. Entonces, inicialmente hablé de una persona endurecida. Dice que esa piedra está reflejando al necio y al endurecido de corazón, al almático y al maldito hechicero, al estafador falso ministro. Entonces, ese tipo de falso ministro, ese estafador, es el que saca al pueblo, como Faraón. Quería sacar al pueblo de la presencia de Dios, quería sacar al pueblo de la adoración para que le trabajara para él, para esclavizar al pueblo. Y Dios mandó a Moisés a sacar al pueblo de delante de Faraón, de delante de los falsos ministros. ¿Para qué? Para que le adoraran a él y fueran prosperados según la voluntad de Dios y no según la voluntad del diablo.
Ejemplo, ¿dónde podemos ver manifiesto este tipo de falso pastor? Este tipo de voz del diablo y antisemita y antiapostólico. Y ladrón, que es el que le roba el diezmo a los ungidos, es el que le roba el diezmo a las iglesias. Y entonces por culpa de él es que se blasfema en contra del evangelio del reino. Dice en Apocalipsis 12:13, cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra, empezó a perseguir a la mujer que había tenido a su hijo. Qué casualidad, lógico, con Dios no hay casualidad, que el dragón, que es el falso ministro, que es la bestia, que es el hechicero y falso adorador, que es el que maldice al pueblo, cuando se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra, entonces Saúl, cuando se dio cuenta que había sido quitado del reino, empezó a perseguir a David. La bestia, el hechicero, cuando se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra, empezó a perseguir a la mujer que había tenido un hijo. Y esa mujer está reflejando una iglesia que tuvo un hijo, que dio a luz un ungido y a un escogido por Dios para un propósito divino. Y entonces, de ese modo, ese mismo espíritu de la bestia, ese mismo espíritu de hechicería, se une a los falsos ministros con el espíritu de Saúl a perseguir a los David, a los ungidos y a los nacidos con propósito. Entonces, en Apocalipsis 12:14, dice, pero Dios le dio a la mujer dos grandes alas de águila para que escapara volando. En otras palabras, Dios le da siempre el don y la capacidad a una iglesia que, aunque no todos sean profetas, para que se conduzcan de acuerdo al diseño de un gran profeta. Porque el gran profeta, establecido por Dios, es el único que tiene la habilidad y la capacidad de salir de las malas atmósferas de los hechiceros, de los brujos y del mismo diablo vestido de ministro. Entonces Dios le da la capacidad a una iglesia para que siga con el don de los profetas, para que siga el curso que Dios indica, para que salga de delante del falso ministro, de delante del hechicero de púlpito, y logre encontrar el encuentro sobrenatural con Dios. Que no, el encuentro sobrenatural con Dios no es en una iglesia donde hay un falso ministro hechicero maldiciendo al pueblo y contradiciendo todos los apóstoles y los profetas. Entonces, ahí vemos claro cómo Dios le da la salida a una congregación o a una mujer llamada o a una familia llamada y escogida. Entonces, en Apocalipsis 12:15 dice, el dragón arrojó mucha agua por su boca. Con el agua formó un río para que arrastrara a la mujer. En otras palabras, hay falsos ministros que tienen la facultad de predicar y predicar y predicar con doctrina de demonios, y en el mundo espiritual crean un río de contradicción y de desbaste para que esas aguas, esas malas influencias y ese falso fluir diabólico le haga daño a un pueblo escogido por Dios. Entonces, pero la tierra vino en ayuda, abrió un hueco y, como si fuera su boca, se tragó todo el agua que el dragón había arrojado. Entonces, ahí se está refiriendo a una congregación, a una pastora, a una intercesora, de que tiene la habilidad de ser tierra. Es una persona que recibe la semilla de Dios. Por eso lo está ilustrando como la tierra. Entonces es una congregación que tiene la atmósfera creada por Dios para recibir la buena palabra de Dios, la buena semilla, y dar fruto para con Dios. Entonces esa iglesia, esa ministra, esa pastora o esa profeta que tiene la facultad de interceder delante del falso ministro, entonces ella hace que se desaparezca esa agua, esa atmósfera de persecución, y libra a los escogidos de la persecución del falso ministro. Ahí está reflejado así. Entonces, el dragón se enojó mucho contra la mujer. Entonces, al ver cuando el diablo o un falso pastor ve la intercesión, tanto de Cristo como de un hombre, como de una mujer, llamado a la intercesión, entonces esos diablos se enojan. El diablo se enojó en contra de la mujer y fue a pelear contra el resto de sus descendientes. Es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen confiando en el mensaje de Jesús. Entonces, en otras palabras, el falso ministro, el falso pastor pentecostal, voz del diablo, el hechicero que está lleno del diablo y se viste con corbata como si fuera un gran ministro, ese se enoja en contra de las intercesoras, se enoja en contra de las congregaciones que son intercesoras y
persigue a toda la descendencia apostólica y profética, y persigue al pueblo de Israel, persigue al pueblo escogido, y persigue a las personas que siguen los mandamientos de Dios y siguen confiando en el mensaje apostólico de Jesús. Entonces, estos falsos ministros persiguen a esas personas, pero Dios es un Dios justo que no da por inocente al culpable. Entonces, más adelante, en Josué 7:7, se ve manifiesto de cómo Dios le da la salida a un pueblo, a un ministro, de todo aquel anticristo, de todo aquel antiapostólico. En Josué 7:7 dice lo siguiente: y Josué dijo, Dios nuestro, que gobierna sobre todos, ¿para qué nos hiciste cruzar el Jordán? No creo que haya sido para entregarnos a los amorreos, ni para destruirnos. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Entonces, en otras palabras, hay veces de que hay personas que se agobian o se dejan amedrentar o se dejan intimidar por el diablo y por un asalariado falso ministro, por un ladrón falso ministro, por un maldiciente hechicero de púlpito. Pero qué bueno que siempre, aún hayan sido ungidos, pueblo, quien sea, que cae en esas condiciones, Dios siempre le tiene un consejo y una salida y una guianza. Entonces, el Espíritu Santo hoy le dice a esas personas que se han sido perseguidas, dice, no te conformes a pensar quedarte atrapado o atrapada en tu condición del pasado. Entonces Dios siempre hace referencia que la persona que transiciona de lo evangélico a lo apostólico está transicionando del pasado hacia el futuro. Entonces, ahí está reflejado que a aquella persona que Dios le demandó, como al pueblo de Israel, que saliera de los egipcios, entonces Dios le llama a muchos evangélicos que salgan de la atmósfera de los falsos ministros, de los hechiceros, y que corran a la prosperidad del fundamento apostólico, a la prosperidad física y espiritual. Entonces, que se calla el diablo que ha dicho de la doctrina de prosperidad. Yo no sé quién fue el que predicó mal de acuerdo a eso, pero Jesús siempre habló de la prosperidad. Dios siempre habló de la prosperidad física y espiritual. Entonces, no te conformes a pensar quedarte atrapado o atrapada en tu condición del pasado. Entonces, una vez que Dios llama a la persona o a la familia, el pasado es. No volver al pasado, sino ir al presente, al futuro, a lo que Dios da como regalo y por gracia. Entonces, el Señor cada día tiene algo nuevo preparado para ti, para aquellos que lo aman, para aquellos que lo obedecen. Dios tiene algo preparado nuevo cada día. Avanza hacia tu futuro en libertad y no permitas que la mala influencia de los tibios te inciten a idolatrizar al ego sensual, al egocentrismo, a los hombres, a los falsos ministros, al dinero, a la fama, a los familiares, o a oficio o ministerio alguno, ni a muñecos y sus malditos rincones que están llenos de calderos y de hierro. En otras palabras, Dios siempre tiene la solución con la verdad de frente a la persona y le aconseja y le dice y lo guía: ven, sale del pasado, sale de la esclavitud, no hagas igual que el hechicero de púlpito, que es amante a que lo idolatricen como si él fuera Dios. No hagas igual que la gente del pasado, que andan idolatrizando el dinero, la fama, los púlpitos, el egocentrismo, la sensualidad. Idolatrizan a la familia, idolatrizan a los oficios, un trabajo, un negocio, idolatrizan los ministerios, idolatrizan muñecos y calderos y al mismo diablo, consciente e inconsciente. Entonces, Dios le está diciendo a este pueblo, le está haciendo un llamado: ven al presente, ven al futuro, ven a la bendita benevolencia de la bendición del cielo, que es aquí, ahora, que no es ayer, no es pasado, es ahora. Entonces, siempre ese falso ministro trata la forma, igual que Faraón, de atrasar a Israel, de atrasar a los escogidos. Entonces, por eso es que Josué luchó contra esos amorreos, con esos incitadores idólatras. Entonces, cuyos amorreos, cuyos religiosos, perversos y satánicos, son arrogantes, hechiceros, pentecostales o del diablo, oponentes a Jesús. Entonces, Jesús es quien desata su juicio en contra de esos anticristos y de esos antisemitas. Por cuanto no existe un aberrante
Escuchen bien, no existe un aberrante que siga desafiando a Cristo para no entrar al reino y tampoco dejar a los que están por entrar. Entonces, este hombre inicuo, que es como si fuese una piedra de tropiezo, entonces Dios va a matar a esos tipos de hombres. Por eso, Dios desde el principio, en este mensaje aclaró, sale de delante de la serpiente, del adulterio de púlpito, del adúltero de púlpito, del conflictivo de púlpito. Corre, coge el don de los profetas, que es, en otras palabras, ese don te lleva a fluir en una atmósfera fuera de las falsas administraciones, fuera de las doctrinas de demonios, fuera del adulterio, del conflicto de púlpito y fuera de la hechicería de los falsos pastores. Entonces, una vez que la persona sale de esa atmósfera y Dios lo entrona, o sea, lo introduce en las atmósferas benditas donde se mueve el fundamento apostólico, que son los apóstoles y profetas, que es Cristo mismo. En otras palabras, los lleva a la presencia de Dios. Entonces, hay de esos perversos que no entran al reino ni dejan entrar a los que están por entrar. Hay de esos faraones que quieren siempre ser obstáculos para Moisés, para Aarón y para María. Hay. Josué 11:7 dice, Josué y todos sus hombres de guerra atacaron a los amorreos de sorpresa en las aguas de Merón y se abalanzaron sobre ellos. En otras palabras, ahí se manifiesta en parte lo que Dios le dijo a su pueblo, resistir al diablo y él huirá. Entonces, aquí también se refleja ese ejemplo de cómo Josué, un verdadero líder, un verdadero apóstol y profeta, le guía a una familia, a una ciudad y a un pueblo, a una congregación, de que resistan al diablo, a los amorreos, a los idólatras de púlpito, y se abalance en contra de ellos, pero no en contra carnalmente, sino hablando la verdad. Porque la paz de Cristo, que no tiene nada que ver con el mundo, es hablar la verdad. Por eso Jesús dijo que la paz que Él da, no la da el mundo, porque el mundo no tiene la verdad. Entonces Jesús, cuando le da su verdad a sus escogidos, y esos escogidos hablan la verdad, ahí se establece la paz. Entonces, así el Señor le dio la victoria a Josué, y hoy día le da la victoria a todos sus escogidos que lo obedecen y se someten al Espíritu de Dios, les da la victoria sobre sus enemigos, hasta que no quedó ninguno de los guerreros del enemigo con vida. Así lo hizo Josué, y así hoy lo hacen los obedientes de Cristo. Entonces, así el Dios de Israel aplasta al antiapostólico y al antisemita también. Así está demostrado. Desde el principio hasta el fin está demostrado que Jesús aplasta a todo opresor contrario. Entonces, en Josué 11:9 dice lo siguiente: Josué cumplió con lo que dijo el Señor, con lo que le había ordenado, pues le rompió las patas a los caballos del enemigo y quemó sus carros de guerra a fuego. Entonces, en otras palabras, siempre que hay un hombre que escucha a Dios y que obedece a la voz de Dios, que obedece a la voz del Espíritu y que es autorizado, capacitado y enviado, ese ungido siempre va a romper las fuerzas y la libertad torcida de los enemigos. Le va a romper los ministerios de guerra. En otras palabras, como Pablo lo enseñó, que él fue enviado a derribar toda fortaleza mental y todo argumento falso. Entonces, los Josué de hoy derriban las libertades falsas, derribando sus mentiras. Derriba los ministerios de guerra, que son hechiceros, ¿con qué? Con la verdad. Entonces, después regresó y tomó la ciudad. O sea, en otras palabras, siempre Jesús conquista una ciudad, una congregación, una familia con la verdad. Después Josué regresó y tomó la ciudad de Herón, de Azón, que había sido el centro de aquel pacto, y mató a su rey. Entonces, en otras palabras, Josué vino haciendo casi lo mismo que hizo David. Mató a Goliat y después fue a ser rey. Entonces Saúl fue desechado. De igual modo, así mismo como Josué mató a ese rey, conquistó una ciudad, así el verdadero enviado siempre va a derribar al falso ministro hechicero, que es un dragón y que es una bestia. Entonces, la autoridad y el gobierno apostólico y la unción apostólica siempre va a derribar al falso pastor embestializado. Hay de los representantes, escuchen bien,
hay de los representantes de la justicia que se encargan de hacer cumplir la ley tóxica. Entonces el Espíritu Santo reveló este misterio de acuerdo a muchos que están predicando que están haciendo sus propias leyes. Están haciendo igual que Balaam, que tuvieron un encuentro con Dios y se alejaron. Y se alejaron a hacer lo que ellos quisieron, lo que ellos entendieron. Tomaron el consejo de Dios, pero se fueron a hacer lo que ellos le vino en gana. Entonces, lo que le dio el deseo. Y ahí se ve reflejado de cómo hay muchos que Dios los estableció como si fueran representantes, pero se desviaron, se torcieron. Y se creen representantes de la justicia, se encargan de hacer cumplir la ley tóxica, que es su propia ley, pero no la ley divina. La ley de los fariseos era una ley tóxica. Y hay muchos lugares del mundo donde se manifiesta esa ley tóxica. Hay muchos gobiernos del mundo donde se manifiesta esa ley tóxica, que es manifestar una propia ley injusta, porque en la ley de Dios las cosas se hacen con perfección. Pero dice que hay muchos hombres y mujeres que se han fortalecido con la mucha elocuencia y estudios religiosos, con estudios de teología, con estudios de hechicería, y cuyos estudios también lo llevan a cabo ligado con una maldita sensualidad egocentrista, envidiosa, como un afeminado que atesora los pensamientos del pasado y que atesora los pensamientos de hechiceros y torcidos para oponerse a la confrontación y reprensión divina. En otras palabras, el Espíritu de Dios siempre está confrontando a la persona carnal, siempre está confrontando a la persona que fue sacada del mundo. ¿Para qué? Para llevarla a una mejor vida, para llevarla a un estilo de vida con perfección y separado de lo mal hecho, separado de los errores. Entonces, todo afeminado, todo hechicero que se acercó a Cristo y decidió seguir como le vino en deseo a él, estas personas son las que tuercen la verdad porque no siguieron la verdad. Entonces, estos son los que atesoran los pensamientos de hechiceros y torcidos para oponerse a la confrontación y reprensión divina. Pues a ese de nada le vale establecer su autoridad o conducirse mediante sus acciones que supuestamente se alinean a su propia autoridad. O sea, que son personas que hablan muy bien, aparentemente hablan una verdad, pero al final niegan la eficacia de ella, porque se oponen al final contra toda la verdad. Entonces, dice que hay de esos hombres y esas mujeres que establecen su propia autoridad, su propia paz, su propia actitud servicial. O sea, que el servicio de cada llamado, de cada ministerio, tiene un diseño original de acuerdo a lo que Jesús establece. Entonces, hay personas que no reciben el diseño de Cristo, sino que provocan, hacen sus propios diseños. En otras palabras, son como si fuesen unos nómadas, una fábrica de robots. Entonces ya estos ministerios que fueron sacados por hombres, no fueron creados por Dios, vienen siendo como un robot. Ellos hacen las cosas de acuerdo a lo que hace otro hombre y no de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le guía. Entonces, todo lo hacen por estudio, no por revelación. Entonces, dice que hay de esos que practican su propia actitud servicial y al final todo lo echa a la basura al manifestar su maldita gritería antiapostólica, antisemita, con quejas altamente diabólicas. ¿Qué significa eso? Al presente. Son personas, esa gritería refleja en el espíritu, que son personas que testifican hoy, mañana, pasado, y se meten un mes y años testificando lo mismo, del mismo pecado, del mismo error, de la misma contrariedad a lo de Dios, con una apariencia de perfección. Es como el hombre inicuo, pero niega verdaderamente la esencia de lo que Dios le dio a esa persona. Es igual que el Balaam. Tuvo un encuentro con Dios, pero después siguió el amor a la fama y al dinero y traicionó a Cristo para tratar de maldecir al pueblo. De igual modo, hay hombres así hoy día que los ven en las plataformas, en los púlpitos, testificando de sus propios errores, pero no siguen el consejo y la voluntad de Cristo. Entonces, de igual forma, les ha alertado al presente, al predicador que toma el púlpito para exponer esa aberración homosexual, esa aberración de hechicería, la cual contradice como el fariseo y como Jezabel, con la intención de que el genuino Pablo o de que el genuino Jeremías
no tome a su esposa, a su congregación y a su herencia. En otras palabras, todo predicador que manifiesta su homosexualismo en el púlpito, todo predicador que manifiesta su hechicería en el púlpito, sus robos, su delincuencia, en esencia, él se está oponiendo a Israel, se está oponiendo al pueblo apostólico, se está oponiendo al verdadero Pablo enviado, se está oponiendo al verdadero Jeremías, profeta enviado, y a los verdaderos apóstoles. Y siempre con esa oposición está tratando de ofender a los enviados, ofender a Cristo y robarle la congregación, las ovejas y la herencia perteneciente a los verdaderos ministerios. Entonces ahí se manifiesta estos falsos ministros cómo se unen a Jezabel. Y entonces, ¿quién es Jezabel? Una prostituta que manipula al marido, que contradice a los apóstoles y los profetas, trata de matarlo, trata de incitarlo con sexo ilícito, trata de ir contrario a todo lo que es Dios. Entonces, hay de la idolatría evangélica musulmana para con la estatua de la libertad. Bueno, ¿qué representa eso? ¿Qué significa? ¿Qué representa esa estatua de libertad en este misterio, en este idioma espiritual? Son congregaciones, son familias que adoran a una congregación, adoran a una pastora, a una líder, adoran a una mujer y adoran a un espíritu raro ligado a una mujer con un hombre que se cree que tiene la antorcha, que se cree que tiene la luz del mundo. Entonces, hay de ellos. Dice que grande será el hundimiento de eso que son una cosa rara, que no se sabe si es hombre o mujer, que no se sabe a quién está alumbrando, y viven de la idolatría para con una ministra que se cree que es hombre o para con un ministro que se cree que es mujer, porque el hombre que le entrega su autoridad, su gobierno a una Jezabel, entonces está entrando en un diseño raro. Eso no lo inventó un hombre, eso está escrito en la Biblia. Y Dios testificó desde el principio hasta el fin en contra de esa aberración. Por eso es el juicio de Dios desatado en contra de esos perversos de púlpito que tratan de exponer pornografía en el púlpito, exponen sus vidas íntimas y no temen a Dios ni temen a los hombres. No respetan a Dios, no respetan a los hombres. Entonces, ¿qué significa eso? Dios va a hundir esa idolatría evangélica, porque los evangélicos, eso, antiapostólicos, antisemitas, son los que exponen esas aberraciones en los púlpitos, hablando de sus propias vidas íntimas, hablando de sus pasados negros y sucios, y nunca testifican de la verdad de Jesús en el ahora. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo hoy, ahora, en las vidas y por la humanidad? No, porque no andan en la intimidad con Dios, ellos andan en la intimidad con el diablo. Entonces, para esas aberraciones Dios tiene una solución inmediata. Para eso Dios levanta hombres que son flamas de fuego. Para eso levanta hombres que son como ángeles. Y para eso levanta hombres que son apóstoles y profetas. Para declarar. Para eso levanta vigilias. Hombres que velan por lo mal hecho. Y para eso levanta Buenos Aires desatados por Jesús. O sea, el Espíritu mismo es quien envía el soplo de Jesús. ¿Para qué? Para bendecir en todo tiempo con su paz y con la verdad. Entonces, esto que estamos hablando, de acuerdo a la paz de Cristo y a su verdad, es la que derriba toda suciedad homosexual de los púlpitos y toda hechicería de los púlpitos. Entonces, declara esa verdad de Jesús, esa paz, declara quién verdaderamente es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Entonces, en otras palabras, verdaderamente quién es el que carga el ADN. Entonces, ese que carga el ADN apostólico, ese que es hijo de Dios, siempre va a establecer la verdad y la paz de Cristo. Siempre va a hablar en contra de la hechicería y de la homosexualidad en los púlpitos. Y como dije anteriormente, no solamente homosexual y hechicero es un hombre que maldice en el púlpito. No solamente homosexual es un hombre que en su pasado fue homosexual. Dios ve como homosexual y como hechicero a un Saúl que es arrogante y es altanero. Dios ve a ese hombre como hechicero. Y Dios ve homosexual a un Saúl, escuchen bien, que se levanta en contra de todo lo que es Dios y tiene intimidad con la doctrina de demonios, tiene intimidad con el diablo y no con el Espíritu de Dios. Entonces Dios ve a ese hombre que le entrega su gobierno y su autoridad a una iglesia. Dios ve a ese hombre como un homosexual, porque Dios dijo que Él tiene la última palabra y Él es quien decide.
Entonces, ¿cómo hay pastores hoy día, o falsos pastores, perdón? ¿Cómo hay falsos pastores que le entregan la decisión de algo a una iglesia entera? ¿Cómo hay pastores que le entregan la decisión de algo a un cuerpo de líderes? Entonces, le está entregando su voluntad a una Jezabel y al mismo diablo. Entonces, Dios no gobierna donde gobiernan esos hombres. Donde Dios está, hay orden divino, hay perfección, hay paz, hay bendición y hay vida eterna. Entonces, todo aquel que carga el ADN apostólico siempre va a estrangular con la verdad dicha a todo venenoso, contrario y ocultista que es traicionero. Entonces, en otras palabras, los apóstoles de Cristo tenían la verdad y esa verdad siempre iba a aplastar al Judas, al traicionero. Entonces, todo el sur de los Estados Unidos sabrá quién es Cristo. Así dice el Señor hoy. ¿O cuánto? Dice el Espíritu Santo. Perfecto es aquel que es guiado por el Espíritu de Dios en sometimiento y en integridad, para así retener el amor de Dios. El amor de Dios también se aleja de las personas, como se aleja la salvación. ¿Por qué? Porque también dice, y está escrito, que el amor de muchos se enfriaría. Entonces, el enfriarse significa que se aleja el amor de Dios y queda un amor fingido, un amor emocionalista, que no tiene fundamento alguno. Entonces, cuando hay personas de que no son guiadas por el Espíritu de Dios, ni se someten en integridad a Cristo, entonces ellos no retienen el amor de Jesús y ese es el único, escuchen bien, ese amor de Jesús es el único que impulsa a la persona a vivir de victoria en victoria y bajo su fuerte celo y peso paternal para siempre. En otras palabras, el único que puede permanecer debajo de la cobertura del celo paternal de Cristo es aquel que se somete al Espíritu de Dios y que camina en integridad. Es el único que puede retener ese amor. Es el único que tiene el respaldo de Cristo y la seguridad que Jesús nunca abandona a esa gente. Así está escrito. Es Jesús. No existe otra cosa. No hay ningún Barrabás, no hay ningún Saúl, no hay ningún diablo, ninguna bestia, ningún falso ministro, ningún ladrón de púlpito que pueda oponerse a esa verdad. De igual modo, sea la paz del Señor con todos. Amén. Shalom.